Bienvenidos a Certifica lo que dices, un podcast presentado por Juan Antonio Ortiz de Escuela Elia, en alianza con Naturacert. Un espacio para hablar con claridad sobre certificaciones agrícolas y los temas clave del agro. Porque certificar no es solo decir, es demostrar. Una cordial bienvenida, amigos agroexportadores. Bienvenidos a este podcast que hacemos dentro del marco de la alianza de la Escuela Elia y Naturacert. En este podcast vamos a hablar de la importancia de las evaluaciones de riesgos en las certificaciones agroalimentarias. La mayoría de certificaciones agroalimentarias se basan en la gestión y prevención de los riesgos. Para ello es importante que los agroexportadores, sus equipos de trabajo, conozcan algunas pautas necesarias para poder identificar los riesgos, hacer la adecuada evaluación y hacer un tratamiento de acorde a las condiciones de cada unidad productiva. Entonces, en esta orden de ideas es importante que los agroexportadores y sus equipos de trabajo tengan claridad frente a la definición de riesgo. Es decir, ¿qué entendemos por riesgo? Podemos conocer la definición, pero no tener un entendimiento al interior de las unidades productivas. Entonces, ¿qué entendemos por riesgo? El riesgo se entiende como algo que no ha sucedido, pero puede afectar los objetivos o aquello que es importante o consideramos relevante en las organizaciones. La norma ISO 31000 habla que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Qué significa eso? A partir de los objetivos, es decir, de aquello que se quiere lograr, aquello que es importante o las metas asociadas, todo aquello que me afecte el cumplimiento de los objetivos y las metas lo considero un riesgo. Entonces, en este orden de ideas, riesgo es todo aquello que puede generar consecuencias no deseadas, efectos, consecuencias, impacto no deseado dentro de las organizaciones. Pero para ello es importante estructurarlos y clasificarlos. Por ejemplo, para las certificaciones agroalimentarias, los riesgos se clasifican de acuerdo al objetivo o al impacto, a la perspectiva que es relevante para cada estándar agroalimentario. Por ejemplo, cuando hablamos de la inocuidad, hablamos de todos los riesgos que me pueden afectar la inocuidad, es decir, todos los riesgos que afectan la inocuidad y por ende pueden afectar la salud de los consumidores. Y ya dentro de los riesgos hablamos de los peligros. El peligro como la fuente, acto, situación que puede afectar o generar riesgo, impacto o generar consecuencias no deseadas en la salud de los consumidores. Entonces, a partir de estos riesgos de inocuidad, como aquello que no ha sucedido, pero puede llegar a suceder, los riesgos de inocuidad son elementos claves que se deben tener en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones. Entonces, a partir de las consecuencias no deseadas, es decir, de los riesgos que generan impacto o consecuencias no deseadas, identificamos las fuentes. La fuente, que es lo que clasificamos como peligro. Ya los peligros en temas de inocuidad se clasifican, tienen 3 clasificaciones: peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Todo aquello que me afecte, contamine el alimento y a su vez genere impacto en la salud de los consumidores, tengo que hacer un tratamiento en cada unidad productiva. Es importante también entender que los riesgos son todas aquellas situaciones que no han sucedido. Una frase muy repetitiva a la hora de hacer auditorías, hacer implementaciones en las unidades productivas, hay una frase que siempre dicen: ingeniero, aquí en esta finca no se ha muerto nadie, aún no hay riesgos. Resulta que no debemos esperar hasta que algo suceda, algo trágico suceda, para prevenir los riesgos, siempre y cuando identificamos los peligros, es decir, la fuente, acto, situación que puede afectar la salud de los trabajadores, puede afectar la salud de los consumidores, puede afectar el medio ambiente. Y un riesgo importante que deben tener en cuenta los agroempresarios son todos los riesgos económicos, riesgos que me hacen perder dinero, o me hacen perder o me pueden hacer perder dinero a futuro. Es decir, tener en cuenta un enfoque preventivo para que en el mediano y largo plazo no se materialicen dichas consecuencias. Entonces, el riesgo, todo aquello que no ha sucedido,
es importante retomarlo, reforzar, pero que puede llegar a suceder. ¿Y cómo pueden llegar a suceder? En caso de que tengamos ausencia de controles o que aunque existen algunos controles en las unidades productivas, estos controles no son eficaces. Lo hemos visto recurrentemente en algunas organizaciones. Por ejemplo, tenemos una unidad sanitaria o un punto de lavamanos, que es una medida de prevención en temas de riesgos de higiene, pero si el lavamanos no se usa correctamente o el lavado de manos no es el adecuado en el tiempo suficiente, el material de los elementos de lavado de manos, ahí tenemos unos controles, pero estos no serían eficaces si no cumplen con su objetivo. Entonces es importante tener en cuenta el contexto de cada organización, si es grande, pequeña o mediana, los controles actuales y nuevamente disminuir la probabilidad o posibilidad. Es decir, no dejar al azar nada, a la suerte, sino tener un enfoque preventivo de control, de seguimiento permanentemente. Tengo unos elementos importantes, unas claves a la hora de documentar las evaluaciones de riesgos. Algunos de ellos son, primero, tener un enfoque de prospectiva. ¿Qué significa eso? Pensar a futuro, pensar hacia el futuro, ¿qué podría suceder? De pronto no ha sucedido aún, el alimento no se ha contaminado, el producto no se ha contaminado, no se han presentado intoxicaciones, accidentes laborales, no se ha contaminado el medio ambiente, el agua, el suelo, pero que a futuro puede suceder. Entonces tener esa capacidad de visualizar qué podría suceder adelante si los factores cambian, si los elementos cambian actualmente. Otro elemento clave, siempre identificar quiénes y qué puede salir afectado, o si son las personas, los equipos de trabajo en las organizaciones, si puede salir afectados los consumidores, si ese alimento puede estar contaminado con peligros físicos, químicos o microbiológicos, o puede salir afectado el medio ambiente, los componentes ambientales, el suelo, el agua, la flora, la fauna, la biodiversidad o las comunidades al exterior, en el contexto de las unidades productivas. Tener en cuenta, es importante saber clasificar los riesgos. Por ejemplo, en la perspectiva de higiene tenemos riesgos físicos, químicos, biológicos. ¿Sí? Biológicos son los más relevantes junto con los químicos en el mercado internacional. Puede existir una contaminación, por ejemplo, con E. coli, con salmonela, con leptospira, otro tipo de bacterias que son críticas para la salud humana. Puede sobrepasar los límites máximos de residuos cuando hablamos de peligros químicos. Puede afectarse por metales pesados, se puede contaminar el producto, se puede contaminar con combustibles, con agentes de limpieza, y esto genera un efecto nocivo en la salud de los consumidores. Entonces tenemos un punto clave, saber identificar y clasificar bien los peligros. En la perspectiva laboral, ahí se amplía la clasificación de peligros. En Colombia, esa clasificación, ya hay un marco legal en Colombia de acuerdo al sistema de seguridad del trabajo, y ese marco legal en Colombia, el sistema de seguridad en el trabajo, vincula una guía, que es la Guía Técnica Colombiana 45. Entonces yo siempre recomiendo a las empresas, si sean pequeñas, medianas y grandes, que tengan ese material de consulta, que puedan tener acceso a esa bibliografía que les va a ser de gran ayuda. Ahí ya nos habla de peligros químicos también, que afecta a la salud de los trabajadores, pero también habla de peligros biomecánicos, de condiciones de seguridad, de condiciones adversas climáticas, por ejemplo. Entonces ya la clasificación es diferente. Y en el componente ambiental también se habla de aspectos e impactos ambientales. Aspectos e impactos ambientales por el uso o consumo del agua, ¿sí? Uso del suelo, uso de la flora, si utilizamos madera, otros insumos, y también por la generación de vertimientos, desperdicios, residuos. Entonces hay que tener muy bien en cuenta esa clasificación y apoyarnos en marco teórico. Esa es una recomendación puntual a los agroexportadores. A veces llegamos en el momento de auditoría, tenemos una evaluación, al indagar basados en qué la hicieron, a veces no hay respuesta o la hicieron simplemente por intuición o por conocimiento, pero es mejor, nuevamente la recomendación en este caso, apoyarnos en guías, en normas, en un marco teórico que respalde la clasificación, evaluación, estimación de la probabilidad
de acuerdo al contexto. Recuerde que la probabilidad siempre va a cambiar. Una probabilidad de un riesgo en época de invierno va a ser diferente a la probabilidad en época de verano. La probabilidad de un riesgo o la posibilidad en una época de baja producción o en una etapa que no estamos en cosecha en el cultivo va a ser diferente cuando cambia el contexto y estamos en la cosecha o recolección de nuestro producto. Entonces son elementos clave. Y luego estimar la evaluación. Recuerden que riesgo cero no existe. Siempre, así la probabilidad sea baja, puede que nos indique que el riesgo sea bajo. Pero entender que si cambia el contexto, este riesgo puede tener otros elementos a unos niveles medios, altos o muy altos que pueden llegar a afectar. A veces la pregunta es, ¿tenemos un riesgo alto en la organización? ¿Será que eso es malo o negativo a la hora de la auditoría? La respuesta es no. ¿Qué significa un riesgo alto? Es un riesgo importante que se debe estar monitoreando, vigilando y que de acuerdo al contexto de la organización implica mayor atención. Porque si colocamos los riesgos, si ya tenemos un plan de gestión y todo nos da de nivel bajo, eso nos relaja un poco y puede generar un problema en la organización de que nos haga un seguimiento y un monitoreo permanente. Entonces son elementos claves y luego saberlo documentar. Algo que recomiendo también a los agroempresarios, a sus equipos de trabajo, es que los riesgos a la hora de hacer el documento, de describirlo, lo describan siempre en términos de las consecuencias que ese riesgo puede ocasionar, o en la salud del consumidor, si hablamos de riesgos de inocuidad, o en la salud de los trabajadores, de los equipos de trabajo, en la perspectiva laboral, o el impacto, consecuencias en el medio ambiente, o consecuencia de impacto en la parte económica. Estimar las pérdidas, cuánto podemos perder si sobrepasamos los límites máximos de residuos y una cosecha o un contenedor o un momento de producción, el mercado no lo recibe. Ahí podemos tener una estimación aproximada económica. Entonces, siempre describir los riesgos, recomiendo, en términos de las consecuencias. Y esas consecuencias podemos establecer desde el peor escenario posible al escenario más sencillo. ¿Sí? Que quede ampliamente descrito, porque recuerden que las evaluaciones de riesgos no solo es para mostrar y enseñar el momento de una auditoría a un auditor. La evaluación de riesgos es un documento interno de consulta, de comunicación, de conocimiento en los equipos de trabajo. Otro aspecto clave es que las evaluaciones de riesgos se puedan socializar con los equipos de trabajo. Ahí tenemos una falla recurrente en las organizaciones. A veces solo la evaluación de riesgos la conoce la persona o personas que hicieron o documentaron la evaluación. Y a veces en algunos casos ni siquiera esa persona ya está en el equipo de trabajo de la empresa. Cambió de trabajo, se fue, buscó mejores oportunidades y ya no está y no se puede explicar. Entonces no se entiende, no se comprende. La idea es que los equipos de trabajo, la alta dirección de las empresas tenga conocimiento previo y pueda tener ese lenguaje del riesgo, del enfoque preventivo. Lo importante es que cuando hagamos las entrevistas en las auditorías de las normas y estándares agroalimentarios, ojalá los equipos de trabajo no hablen de requisitos, sino que hablen de riesgos, que la palabra riesgo la tengan interiorizada, porque el riesgo nos lleva a enfocarnos en una perspectiva preventiva, en un enfoque preventivo. Esa es la verdadera gestión del riesgo, no estar preparados para atender la intoxicación, atender el accidente, sino estar preparados para prevenir el accidente. Ahí es donde hay un cambio significativo al interior de las organizaciones. Quiero comentarles también algunas dificultades a la hora de documentar las evaluaciones de riesgo. Miremos algunas. Por ejemplo, una es la falta de conocimiento. Es decir, la falta de conocimiento de las personas o personas de la organización que documentan las evaluaciones de riesgos hace que la incertidumbre sea muy alta. Justamente lo contrario de la incertidumbre es la certeza. La certeza, si tenemos una alta incertidumbre, quiere decir que tenemos un alto desconocimiento de lo que estamos evaluando. No podemos evaluar riesgos laborales si no sabemos cómo se clasifican los riesgos laborales. Es un punto de partida. Es decir, la mayor dificultad, conocimiento. ¿Cómo se subsana? Aprendiendo, revisando el marco normativo. Es una recomendación que siempre hago. Revisen el marco normativo, revisen qué nos dice el Códex Alimentarios, que son páginas confiables, qué nos dice
la FDA en Estados Unidos, que nos dice las agencias en Europa, los enlaces que nos dan información pertinente frente al tema de inocuidad. Tenemos la perspectiva ambiental, tenemos un marco legal también, un marco normativo, consultarlo y tener la información. Entonces, uno, gestionar la incertidumbre, trabajar conocimiento. ¿Cómo se hace? Con formación, con lecturas. En el marco de la alianza justamente entre Naturacer y Escuela Elia, tenemos una oferta académica relevante, importante para todos, y si hay un tema que no lo cubrimos, por favor nos lo hacen llegar, nos lo comunican por nuestras redes sociales para poderlo diseñar y poderlo impartir a ustedes para disminuir la incertidumbre justamente y apoyarlos. Nuestro mayor objetivo es poder apoyar a los agroempresarios y sus equipos de trabajo para que las certificaciones agroalimentarias no se conviertan en un dolor de cabeza, sino sea una actividad sencilla, fácil, práctica y entender dentro de la gestión de riesgos, y eso es un tema que siempre lo menciono en los cursos, lo mencionamos en los cursos, en las asesorías, siempre va a ser más económico, va a ser más barato, va a ser mejor prevenir que lamentar. Si nos basamos en esa premisa de que la prevención siempre será la mejor inversión, ahí le sacamos provecho a las certificaciones agroalimentarias y a las evaluaciones de riesgos. Otra dificultad que tenemos, además de la incertidumbre a la hora de documentar las evaluaciones de riesgos, son el tema de la familiarización o tener un contexto ya previo, nos habituamos al riesgo o nos familiarizamos con el riesgo. Y ese es otro problema, otra dificultad. Familiarizarnos con los riesgos nos impide la capacidad de poderlos identificar. Entonces, cuando llegamos a las unidades productivas y advertimos de los riesgos, en la implementación, en las auditorías, a veces las personas dicen pero no, aquí riesgo no hay. Pero resulta que hay una instalación que las personas pueden tropezar, hay una escalera que se encuentra en mal estado, hay unos temas de almacenamiento que generan cuellos de botella, cercanía, contaminación cruzada. Entonces, cuando estamos familiarizados con el riesgo, nos disminuye o nos impide la capacidad para poderlos identificar. Es una dificultad, ahí no hay culpables, simplemente estamos familiarizados con el mismo. Entonces, por eso es importante a veces que llegue una persona externa de manera objetiva para poder identificar. Y algo adicional también que es otra dificultad a la hora de hacer las evaluaciones de riesgos, que es la aceptación. Si los riesgos en las organizaciones no se aceptan por parte de la gerencia, los equipos de trabajo, va a ser muy difícil el monitoreo, la implementación, la gestión de dichos riesgos. Porque el punto de partida es la aceptación. Sí, mire, aquí podemos fallar, aquí se puede contaminar el producto, aquí puede haber un posible accidente de los colaboradores a futuro, aquí puede haber un impacto en el medio ambiente, aquí puede haber una pérdida económica. Entonces, la aceptación es clave a la hora de hacer tratamiento de los riesgos. Caso particular, conozco algunas organizaciones que llevan 10 años o más certificados, pero aún uno identifica que en la gerencia y los equipos de trabajo les cuesta trabajo aceptar los riesgos y lo ven como un dolor de cabeza, lo ven como una pérdida de dinero, lo ven como todo un problema y no le ven la otra perspectiva, que la prevención es lo más importante que esperar y enfrentar el problema. Entonces, ahí hago un llamado especial y un apunte para que ustedes lo tengan y lo consideren, aceptar los riesgos y trabajar sobre la prevención. Otra dificultad en algunas ocasiones es el desconocimiento de metodologías o formatos, estructuras para hacer la evaluación, las variables del riesgo. Entonces, la variable del riesgo, doy unas pautas para hacerlo. Por ejemplo, identifiquen primero los procesos o áreas de la empresa, de la organización, de la unidad productiva, áreas o procesos, identifiquen los peligros, fuente, acto, situación que me puede afectar, hago una clasificación, describo ampliamente las consecuencias de los riesgos. Ese es un elemento clave que siempre, y además es una debilidad muchas veces en las empresas. Simplemente dicen riesgo químico, plaguicida, y ahí nos quedamos. No, tenemos que describir las consecuencias, que eso nos da mayor perspectiva frente a los riesgos, mayor entendimiento frente a los riesgos. Entonces, tener en cuenta los elementos, la probabilidad, hacer una evaluación cuantitativa del riesgo.
establecer un nivel de probabilidad, un nivel de consecuencia. Otra debilidad está enfocada con los planes de acción. Los planes de acción se recomienda que sean más estructurados por las acciones correctivas frente al riesgo, preventivas y correctivas, que nos digan el qué van a hacer, pero que también diga el cómo, el quién, el cuándo, de una variable temporal. Así los planes de acción de la gestión de riesgos nos quedan más estructurados, no para mostrarle al auditor, sino para manejo interno, administración interna en las empresas, el mayor seguimiento, recursos, disponibilidad y todo lo que ello implica. Entonces, ahí menciono algunas dificultades, seguramente ya ustedes nos contarán por nuestras redes sociales en esta retroalimentación. Además de estas dificultades, ¿qué otras dificultades han tenido ustedes a la hora de hacer esas evaluaciones de riesgos para tener nosotros un insumo y poderlos apoyar también si ustedes lo consideran? Y ya en la recta final de las evaluaciones de riesgos agroalimentarias, tienen como requisito la actualización y la revisión permanente. Es decir, se debe revisar, la mayoría de normas nos hablan de por lo menos una vez al año, revisar las evaluaciones de riesgos. ¿Qué significa revisar? Revisar si el contexto cambió o el contexto dentro de la unidad productiva es el mismo. ¿Sí? Pueden haber nuevas instalaciones, nuevos procesos, nueva maquinaria. Hacíamos una aplicación de agroinsumos manual, ahora la hacemos mecanizada. Ese cambio de contexto implica que cambien los riesgos. Hacíamos la cosecha de una manera, duplicamos la cantidad de cosecha, la cantidad de personal, instalaciones. Esos cambios de contexto hacen seguramente que los riesgos hayan cambiado. Entonces, primero, revisión significa mirar si el contexto en el cual se basa la evaluación de riesgos ha cambiado. Y también actualizar o justificar. Revisé, el contexto sigue siendo el mismo, por tal razón no se necesita actualizar. O dejamos una evidencia, un acta, o en el mismo documento decimos revisión con fecha tal y actualización, o justificamos si no requiere una actualización de la evaluación de riesgos. Eso es importante también considerarlo. A veces existen fallas en eso. Solo cambiamos las fechas, pero no nos percatamos de que el contexto haya cambiado y a eso hace que esa revisión no sea significativa, no sea suficiente. Entonces, es importante tener en cuenta eso, revisarlo, pero ¿quién lo debe revisar? Esa persona encargada de las certificaciones, que generalmente se denomina coordinador de certificaciones, o coordinador, o líder de certificaciones, o líder de sistemas integrados de gestión, tiene diferentes denominaciones, pero esa persona generalmente en las empresas es el que se encarga de apoyar. En las fincas pequeñas, medianas, el ingeniero agrónomo o asistente técnico también juega un papel importante porque se convierte en un apoyo permanente a los productores para que conozcan y sepan cómo actualizar estas evaluaciones de riesgos. Entonces, con esta información y la información suministrada en este podcast, los invitamos a que nos contacten, a que se comuniquen con nuestras redes sociales y a que aborden el proceso de identificación y evaluación de riesgos de una manera más tranquila, de una manera más objetiva y que le saquen el mayor provecho posible desde la premisa que siempre va a ser mejor prevenir que curar y basados en eso le sacan un mejor provecho a las inversiones necesarias en la gestión de riesgos. Para todos, muchas gracias. Gracias por escuchar Certifica lo que dices, un podcast de Naturacert y Escuela Elia, donde el conocimiento respalda cada palabra. Nos escuchamos en el próximo episodio.